tardes. Gracias por haber venido y por estar hasta esta hora tan atentos, todavía con ganas de escuchar algo más. Bueno, con Oscar Mendoza, que nos conocemos hace unos cuantos años, en una época que estábamos juntos en la Fundación Favaloro hace muchos años. Sí, éramos bastante más jóvenes. Éramos un poco más jóvenes. Y vamos a coordinar esta mesa. Mi nombre es Ricardo Rey. Y básicamente hay 4 temas que no tienen ninguna conexión uno con otro. Son todos relacionados con dislipidemia, pero va a haber cosas muy modernas que tienen que ver con lo genético, un tema más tradicional con los análisis que sería lógico pedir, otro relacionado con algo nuevo que es la lipoproteína A y un cuarto tema que sería relacionado con fármacos nuevos para el colesterol. Bueno, vamos a comenzar entonces. El primer orador va a ser el doctor Alan Sigal. Alan es médico cardiólogo, es miembro del equipo de cardiología preventiva del IGUA y está en el departamento de lípidos. Alan. ¿Se escucha? Perfecto, buenísimo. Bueno, la idea es hacer en estos 10 escasos minutos un paneo sobre lo que es la genética en lípidos. Es algo que no es fácil de resumir, así que vamos a tratar de tocar algunos puntos clave para entender de qué se trata esto. ¿Y por qué entra este tema en esta sesión? Porque hubo un cierto boom en la genética en lípidos, al punto tal de que ya hay más de 25 genes puntuales identificados con patologías de dislipemias puntuales. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, toda esta información que tenemos, ¿cuánto de esto es útil clínicamente? ¿Y en qué escenarios nosotros tenemos que pensar en ir a hacer un test genético para nuestros pacientes? Así no nos ahogamos en un mar de tanta información que muchas veces es menos es más lo que nos confunde que lo que nos aporta. Entonces, pasamos. Ahí está. Lo primero que hay que plantear es que hay 2 grandes tipos de patologías genéticas en estos casos, que son los desórdenes monogénicos y los poligénicos. Los monogénicos son aquellos que involucran, como dice su nombre, un solo gen, que esa modificación de ese gen tiene un gran impacto clínico y que en general tienen herencia mendeliana, es decir, que son autosómicos dominantes o autosómicos recesivos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es muy útil porque si identificamos la mutación de un gen y tiene este tipo de herencia, lo podemos usar para hacer lo que llamamos el screening en cascada, que es ir a buscar a la familia, ir a buscar puntualmente ese gen y no tener que hacer todo el paneo completo genético de cada paciente y de cada familiar. Un ejemplo puntual, que ya vamos a entrar más en detalle, es el receptor de LDL, que la mutación de este receptor es lo que genera hipercolesterolemia familiar, por ejemplo. ¿Sí? Respecto a los poligénicos, muchas veces sucede que no hay un gen mutado, sino que hay múltiples polimorfismos, lo que se llaman los SNPs o polimorfismos de nucleótidos únicos, que cada uno de por sí tiene un muy poquito impacto clínico, pero cuando uno tiene una gran combinación de estos polimorfismos, se suma tanto el riesgo que genera algo similar a una patología monogénica. ¿Qué pasa? ¿Hay scores que evalúan esto? Sí. ¿Son útiles? Hoy por hoy poco. La realidad es que poco. Hay pocos scores poligénicos que tengan validación que hacen útiles clínicamente. De hecho, salió la semana pasada en JAMA un artículo muy lindo, más de 40 scores poligénicos, y había un 20% de los pacientes que tenían algunos scores en el 5% más alto y a la vez otros en el 5% más bajo de riesgo. O sea, todavía hay mucho para avanzar en los scores poligénicos, entonces nos vamos a concentrar sobre todo en las patologías monogénicas. ¿Qué tipo de test genéticos hay? Hoy por hoy son muy fáciles de hacer desde la técnica para el paciente, la mayoría incluso con saliva se pueden hacer, ni siquiera hace falta extracción de sangre capilar, algunos se pueden hacer también. Y hay 2 grandes approach, que uno es ir a buscar trastornos ya conocidos, que es una vez que ya sabemos qué es lo que estamos queriendo buscar o qué patología estamos buscando, y otro que tiene que ver con escanear todos los nucleótidos de un gen o incluso hasta todo el genoma si queremos, que obviamente es mucho más complejo y mucho más costoso. ¿Qué situaciones clínicas a nosotros nos podrían decir, bueno, yo creo que en este escenario es importante hacer un test genético? Muchas veces tiene que ver con una combinación de todas estas cosas, que por ejemplo de la sospecha clínica, con ciertas características clínicas como santomas o santelasmas, que ahora vamos a ver más en detalle, una historia familiar de enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedad precoz, ¿sí? Menos de 50 años en los hombres, menos de 60 en las mujeres. Cuando creemos que el resultado del test nos va a cambiar la terapéutica, que eso es fundamental, sobre todo cuando hay tratamientos específicos que nos pueden ayudar ante ciertas patologías que también vamos a mencionar ahora más adelante. A veces también nos sirve para ciertos protocolos de investigación, para ingresar en esos protocolos, y para planeamiento familiar, porque hay ciertas patologías que son muy agresivas y que hay que tener en cuenta a la hora de planear para adelante, ¿no?
Y cuando hablamos entonces de desórdenes monogénicos y de trastornos genéticos de las dislipemias, la gran vedette y la cual no podemos dejar de hablar es la hipercolesterolemia familiar, sobre todo en su versión heterocigota, que es extremadamente frecuente. 1 en 250 personas tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, es decir que 1 o 2 de los que estamos en esta sala tenemos esta enfermedad, así que es muy, muy, muy prevalente. De hecho, 30 millones de personas en el mundo lo tienen y el 70% no lo saben, que creo que eso es lo más peligroso de todo. ¿Por qué es peligroso? Porque, como saben, tener esta patología genera niveles elevados de colesterol LDL desde muy temprano en la vida y eso genera un depósito de colesterol en las arterias desde años muy precoces. Por lo tanto, son pacientes que desde muy jóvenes se manifiestan con infartos, con ACV, con isquemia de miembros inferiores y tienen, por supuesto, un desenlace mucho más grave. Y lo que agrava todo esto es que si nosotros supiéramos que ese paciente tiene hipercolesterolemia familiar, lo podríamos tratar y podríamos prevenir que tenga esa evolución tórpida que tienen estos pacientes. La gran mayoría se entera en el momento que tienen un infarto a los 30-35 años. Ese es el mayor problema que tenemos. Entonces, en esos lugares en donde tal vez el test genético puede llegar a tener un lugar, aunque también a veces la clínica nos alcanza. Por ejemplo, pacientes que tienen los santomas tendinosos, los santomas tendinosos o los antelasmas oculares, el arco corneal, son todos como signos clínicos que nos hacen sospechar fuertemente junto con características del laboratorio que el paciente puede tener una patología grave del colesterol. ¿Cómo hacemos para sospechar si un paciente tiene o no, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar? Este es un score que se llama el score de Dutch o de la Clínica Holandesa de Lípidos, que es un score que tiene algunas categorías, no se ve muy bien en esa pantalla, pero en líneas generales hace unas preguntas de historia familiar inicialmente, si hay familiares de primer grado con enfermedad coronaria precoz o con LDL por arriba de 200. Una segunda parte que habla de la historia personal, no familiar, y que tiene que ver con si ese paciente, el paciente índice que estamos evaluando, ha tenido enfermedad precoz o si tiene enfermedad vascular periférica. El examen físico, que tiene que ver con lo que charlamos recién, los santomas o el arco corneal. Y el nivel de colesterol, que mientras más alto sea el LDL, mayor es el puntaje que aporta al riesgo, ¿sí? O al score. Y hay un último punto que no se ve ahí abajo, que dice alteración genética del receptor de LDL. Que eso ya otorga 8 puntos, que como verán, 8 puntos ya es un score definitivo. Así que si tenemos esa alteración, ya el resto del puntaje no importa, pero si ya desde el resto de los puntajes tenemos 6 o más, ya es muy probable que el paciente lo tenga. ¿Qué genes están involucrados? El principal, como dijimos, es el del receptor de LDL. Si está mutado, no capta el LDL de la sangre, por lo tanto, hay mucho más LDL circulando. Aunque también puede estar mutado el gen de PCSK9 o el gen de ApoB en una incidencia muchísimo menor. Este es un pequeño ejemplo, una paciente real que tuvimos en el ICO, una chica joven de 16 años, con un abuelo con dislipemia muy severa y enfermedad vascular precoz, y que ella en la consulta inicial tenía un LDL de 253, que eso, entre la historia familiar y el caso de ella, tenía un score que le daba de 6, que era de probable. Como era una paciente muy joven y era una paciente en la cual darle estatinas también tiene implicancias, porque estatinas en el embarazo saben que no se pueden usar y es una paciente en edad fértil que le quedan muchos años de edad fértil, entonces es una implicancia muy fuerte. Le hicimos un test genético en el cual evaluamos todos los genes habituales que buscamos en estos casos. Y en este caso, en todo este texto grande que ven acá, lo que encontramos fue una variante en el gen del receptor de LDL que fue positiva y esta paciente quedó diagnosticada como una hipercolesterolemia familiar heterocigota, ¿sí? Y acá, y por esto les muestro cómo se informan los test genéticos, es donde entra un punto importante y que si se van a llevar una diapositiva, quiero que se lleven esta, que es que la interpretación de los test genéticos es muy compleja y que por eso es fundamental tener un consejo genético previo y posterior al test. Porque si no, el test no sirve de prácticamente nada. O sea, si no sabemos qué estamos buscando, no se lo decimos al paciente y no le explicamos después qué significa, es lo mismo que no haber hecho nada y es tirar plata a la basura. Así que la interpretación y el consejo genético es fundamental tanto previo al test como posterior al resultado. Este es otro ejemplo. Este es un paciente que me llama la jefa de lípidos a decirme, le acabo de sacar sangre a un paciente y tiene esto, como verán, ese líquido blanquecino era su sangre. 28 años, triglicéridos por supuesto indetectables, y tuvimos la sospecha que este paciente podía tener quilomicronemia familiar, que es una enfermedad muy rara, con comportamiento recesivo, que tiene que ver con mutaciones en lipoproteína lipasa, que es la que habitualmente metaboliza los triglicéridos de los kilomicrones. Entonces, al estar mutada, se generan muchos kilomicrones, aumentan muchos triglicéridos y pasa eso en la sangre.
Nuestra sospecha era no tan clara porque no había tenido pancreatitis, que es la característica patognomónica de esta enfermedad, pero ante la duda le hicimos el test genético de saliva, que fue muy fácil de conseguir, y el resultado en este caso fue que el test fue negativo. Este paciente no tenía quilomicroanema familiar, pero era importante hacerlo porque si era positivo teníamos un tratamiento dirigido específico que era el Volanisorsen, que de ninguna manera se lo hubieran autorizado sin un test genético porque cuesta arriba de $10.000 la jeringa y se da cada 15 días. Así que en este caso nos cambiaba mucho la terapéutica y nos permitía acceder a una droga específica en caso que diera positivo. Estas son otras, no, vamos a saltar esto por cuestiones de tiempo porque es muy infrecuente. Y para ir concluyendo entonces, muchas veces la sospecha clínica de patologías genéticas en dislipemias es suficiente, ¿sí? Y ni hablar de que es fundamental, que todo test genético tiene que ser acompañado de un consejo genético previo y posterior, y que tenemos que pensar cuando vamos a pedir un test en qué beneficios nos va a traer a nosotros pedirlo y en cómo vamos a interpretar esos resultados. Tenemos que pensar en tratamientos dirigidos, en tratamientos y testeos en cascada, y ante toda la duda siempre mantener siempre la sospecha elevada y consultar con un especialista. Muchas gracias. Bueno, ahora en la segunda charla, Diego Manente, que es médico del Instituto Cardiovascular y aparte integrante de la Clínica de Lípidos, va a hablar sobre el laboratorio de lípidos, de lo esencial al especialista. Diego. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, es un placer estar compartiendo con ustedes esta charla. Me puse dos objetivos. Un primer objetivo, que la charla sea fácil y la puedan utilizar ustedes en consultorio en la práctica diaria. Y el segundo objetivo, tratar de respetar el tiempo para que no se enojen los coordinadores. Primero, ¿por qué debemos pedir un perfil lipídico? La primera indicación es determinar cuál es el riesgo cardiovascular. Sabemos que la mayoría de las guías y los scores de riesgo utilizan justamente el perfil lipídico para determinar cuál es el riesgo cardiovascular. También, como comentó recién Alan, para identificar la causa genética. Por segundo, también como dijo Alan, en pacientes que tienen triglicéridos muy elevados, sobre todo arriba de 800, tienen un mayor riesgo de pancreatitis, y si tienen entre 150 y 800, tienen un mayor riesgo de enfermedad arteriosclerótica. Y por último, en los pacientes dislipémicos, que nosotros los tenemos con tratamiento hipolipemiante, ver cuál es la respuesta del tratamiento. Entonces, como la charla dice, de lo esencial a lo más específico, vamos a comenzar con el colesterol total, con el LDL, el HDL, triglicéridos y el LPA. Voy a hablar someramente porque lo va a hablar la doctora Rosman. Vamos a empezar con el colesterol. Habitualmente en consultorio nosotros vemos muchos pacientes que dicen que tienen colesterol normal porque tienen menos de 200, y es verdad, en este caso tiene 190. Puse dos ejemplos. Un paciente 1, que fíjense, el LDL es de 100 y el HL es de 80. Y un paciente 2, en el cual el LDL es de 150, elevado, y un HL muy bajo, de 30. Fíjense que los dos tienen colesterol total de 190, pero claramente el paciente 2 tiene un riesgo cardiovascular mucho mayor. ¿Y eso a qué se debe? A que este paciente probablemente tenga una mayor predisposición aterogénica, lo que se llama dislipemia aterogénica, y se ve habitualmente en pacientes diabéticos, pacientes obesos, pacientes con síndrome metabólico, pacientes sedentarios. Ahora van ahondando un poco más en lo que es el LDL. También muchas veces nosotros vemos en consultorio pacientes con LDL normal, 130 miligramos, y fíjense, puse también dos pacientes, un paciente 1 que tiene un ApoB de 70, y un paciente 2 que tiene un ApoB de 110. Claramente esta ApoB está aumentada, y ¿eso qué quiere decir? Que tiene mayor número de partículas de LDL, y esas partículas de LDL son pequeñas y densas. ¿Eso qué le confiere? Le confiere una mayor aterogenicidad. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando menos de 70 micrómetros de diámetro, esas partículas pueden atravesar más fácilmente el endotelio vascular. No solamente por eso, sino que estas partículas pequeñas y densas tienen una menor afinidad por el receptor de LDL. Al tener menos afinidad por el receptor LDL, circulan en sangre mucho más tiempo, y eso hace que le confieran una predisposición a oxidarse más fácilmente y generar más aterosclerosis. Por lo tanto, vemos que a igual LDL, este paciente número 2 tiene un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y esto es lo que les comentaba recién. ¿Cuáles son las lipoproteínas que tienen en su membrana ApoB100? Fíjense, las VLDL, las IDL y las LDL. Y las que tienen ApoB48 son los kilomicrones y los kilomicrones remanentes. Fíjense la flecha, como les comenté anteriormente, menos de 70 nanómetros ya hay más riesgo de
aterosclerosis porque facilita la penetración al endotelio. ¿Y qué es lo que sucede? A medida que disminuye el diámetro de estas partículas, van perdiendo triglicéridos y la relación colesterol esterificado-triglicéridos aumenta. Habitualmente nosotros podemos pedir, no todos los laboratorios lo tienen, no todos tenemos la disponibilidad de pedir ApoB, pero si la podemos pedir, la ApoB nos dice que el número de partículas VLDL, IDL y LDL. Una razón muy importante es el cociente LDL ApoB. En este caso, si es menos de 1.3, podemos decir que esas partículas son pequeñas y densas. Ponemos el ejemplo que nosotros no disponemos de ApoB, no hay problema, podemos utilizar el colesterol no HDL, que es el colesterol total menos las HDL. En este caso, no medimos número de partículas, sino medimos la masa o la cantidad de colesterol en estas mismas partículas. ¿Y por qué es importante esto? Fíjense este trabajo, el trabajo de Copenhague, donde analizaron pacientes que tenían LDL elevada, colesterol no HDL y ApoB disminuidas y tenían riesgo muy bajo de muerte y infarto agudo de miocardio. Ahora fíjense, los pacientes que tenían LDL baja, pero tenían no HDL y o ApoB elevadas, tenían más riesgo de mortalidad y más riesgo de infarto agudo de miocardio. Fíjense este otro estudio donde se comparó colesterol no HDL con LDL, aumentando estos valores de 30 miligramos por decilitro, tanto el no HDL como el LDL, en hombres como en mujeres, y fíjense que el colesterol no HDL es un marcador pronóstico de muerte cardiovascular mayor que las LDL. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense que las nuevas guías europeas utilizan colesterol no HDL y no el LDL ni el colesterol total como estratificación de riesgo cardiovascular. De HDL no voy a hablar porque ustedes saben que tanto los estudios randomización mendeliana como estudios de intervención que aumentaban el HDL no demostraban reducción de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, lo voy a dejar en suspenso eso y voy a dirigirme más a los triglicéridos y ligeramente sobre la LPA. Sabemos que pacientes con antecedentes cardiovasculares o muy alto riesgo cardiovascular, el objetivo hasta ahora, ¿qué es? Reducir el LDL. Pero así todo, llegando en metas objetivos de LDL, los pacientes seguían teniendo eventos cardiovasculares y eso es debido a procesos inflamatorios, procesos de trombosis, pero lo que concierne a lípidos es que muchos de estos pacientes tenían triglicéridos elevados y tenían LPA elevada. Por lo tanto, voy a desplayarme un poco de lo que es los triglicéridos. ¿Dónde vamos a encontrar partículas ricas en triglicéridos? Bueno, en lo que se denomina colesterol remanente. ¿Y qué es el colesterol remanente? Es el colesterol total menos el HDL y el LDL. Esos son el colesterol remanente, que incluyen las partículas IDL, VLDL y los kilomicrones remanentes. Entonces, cuando se analizó este colesterol remanente, se vio que los que lo tenían elevado tenían más riesgo de infarto, enfermedad arterial periférica y ACV isquémico. ¿Y esto a qué se debe? A que estas partículas liberan 2 a 3 veces más colesterol que las LDL. Esto le confiere una importante aterogenicidad, lo mismo que tener más triglicéridos, que le permite una lipólisis en la pared arterial que es mucho más proinflamatorio. Y además, en su membrana tienen partículas apolipoproteínas mucho más que las LDL, que le confieren un efecto más aterogénico. Y por suerte, en números son menos frecuentes, entre 5 a 10 veces menos frecuentes que las LDL. Y los valores de referencia son 30 miligramos en ayuna y 35 en no ayuna. Fíjense este estudio, el Predimed, ¿qué es lo que hace? Compara, independientemente de los valores de LDL, aquellos pacientes que tenían un colesterol remanente mayor de 30 tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Fíjense, LDL menos de 100, pero con un colesterol remanente más de 30, tienen 2.7 veces más riesgo de eventos cardiovasculares. Ahora analizando infarto agudo de miocardio, fíjense, aumentando el LDL, el colesterol remanente o la lipoproteína A, 39 miligramos por decilitro, fíjense que en tanto estudios observacionales como en estudios genéticos, en todos hubo un aumento del riesgo de infarto agudo de miocardio. Pero fíjense que en estudios genéticos prácticamente duplica el riesgo de infarto agudo de miocardio. De lipoproteína, como les dije, voy a hablar solamente de esto, que es la indicación, porque María va a hablar más precisamente de lipoproteína A. Pero, ¿cuál es la indicación para pedir lipoproteína A? Las guías europeas recomiendan por lo menos una vez en la vida, teniendo en cuenta que no varían ni con la alimentación, ni con el ejercicio, ni con la terapéutica, hasta ahora hipolipemiante,
¿Y para qué? Que en estos tipos de pacientes que tienen más de 180 miligramos por decilitro, se cree que tienen un score de riesgo, o sea, un lifetime risk, similar a aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar. También en aquellos con antecedentes de hipercolesterolemia familiar, uno debería pedir la lipoproteína A y para reclasificar el riesgo cardiovascular de los pacientes. Por último, sabemos que el laboratorio clínico desempeña un papel fundamental en la detección y el control de las alteraciones lipídicas, pero como les comenté anteriormente, el valor no solamente es cuantitativo, sino que debemos analizar esas lipoproteínas desde el punto de vista cualitativo, para determinar justamente esa dislipemia heterogénica, que es la que les mostré anteriormente, que se ve en pacientes diabéticos, con síndrome metabólico, con enfermedad cardiovascular precoz. Y sobre todo lo que tenemos que analizar es que los valores que analizamos en este momento de laboratorio son unas variables que están dentro de un marco de riesgo cardiovascular individual. No tenemos que, a partir de estos valores, tomar conductas, sino que tenemos que involucrar al paciente dentro de un marco general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Te sobraron unos minutos, lo vamos a usar en las preguntas. Les pido que vayan teniendo en mente alguna pregunta para hacerla a Diego después cuando terminemos. Y ahora va a hablar Ricardo Rey, médico cardiólogo a cargo del Departamento de Lípidos del Instituto Cardiovascular. Nos va a hablar de nuevos fármacos en el tratamiento de las hipercolesterolemias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Gracias. Bueno, como estamos haciendo charlas cortas de 10 minutos, yo voy a hablar de lo que existe, no de lo que va a venir. Y existen dos cosas, el ácido bempedoico y el inclisiran. Me parece que tenemos que centrarnos en esto porque los que estamos acá somos todos médicos asistencialistas. Después, si quieren en las preguntas podemos hablar de nuevos fármacos, pero lo que se usa en la práctica es esto. Ácido bempedoico. El ácido bempedoico es una molécula muy interesante, seguramente no debe verse demasiado, pero lo que tenemos que saber es que el ácido bempedoico es inactivo. Necesita ser transformado en ácido bempedoico más acetil-CoA para ser activo. Y esto es central porque es lo que define que no tenga toxicidad muscular. Para convertirse el ácido bempedoico en bempedoico acetil-CoA necesita justamente una acetil-CoA sintetasa de cadena larga que no está a nivel muscular. Esto es lo realmente importante del ácido bempedoico como beneficio con respecto a las estatinas. Lo otro que tenemos que saber, que mucha gente no valoraba, es que el ácido bempedoico solo, per se, no el que se activa para el mecanismo de dislipidemia, es antiinflamatorio, porque actúa sobre el metabolismo de algunas quinasas que son proinflamatorias. Y aparte, tiene un mecanismo, por su mecanismo de acción, digamos, regula la expresión de oxalacetato y al bajar el oxalacetato disminuye toda la cadena, digamos, para la glucogénesis. Básicamente tiene algún efecto en la regulación de la diabetes o por lo menos no es prodiabético y no tiene el efecto que uno podría ver con las estatinas que en algún lugar pueden aumentar la glucemia. Bueno, y este es el mecanismo central. Cuando uno disminuye la acetil-CoA, es la vía que termina en mevalonato y que, digamos, el final del mevalonato es la conformación de colesterol. Entonces, al actuar en la misma vía que las estatinas, lo que hace es bajar la cantidad de colesterol intrahepático dentro del hepatocito y hay mayor expresión de receptores de LDL. Y con eso disminuye, por supuesto, el LDL plasmático. ¿Qué efecto tienen? Yo les traje solo los datos más importantes. El estudio más importante es el estudio Clear Outcome, que básicamente lo que analizó es ácido bempedoico versus placebo en pacientes que eran intolerantes a las estatinas, y el efecto es una reducción en el nivel de colesterol de un 26% y una disminución significativa en el nivel de PCR, o sea que se demuestra en la práctica clínica lo que se ve experimentalmente, el efecto antiinflamatorio y el efecto en la disminución del colesterol. Ahora esto a nosotros nos interesa un poco, no demasiado, porque si baja el colesterol pero tiene efectos que son nocivos o no disminuye los eventos, nos faltaría un pato.
uno de los subanálisis del estudio CLEAR fue ver qué pasa con el nivel de glucemia. Y acá lo que se analizó es la hemoglobina glicosilada, se analizó los nuevos casos de diabetes y se analizó el nivel de glucemia y no hay diferencia con respecto al placebo. Quiere decir que no tiene efecto deleterio sobre el metabolismo del azúcar. Es el gran estudio, más de 13.970 pacientes. Uno lo que debería pensar es, ¿tiene disminución de eventos vasculares? Porque esta es la pregunta. En definitiva, lo que nos interesa es saber si nuestros pacientes van a tener menos eventos vasculares mayores. Bueno, sí, ustedes fíjense en el MACE combinado, hay una reducción de un 13% y de un 15% según si uno considera 3 puntos o 4 puntos del MACE. O sea que ácido bempedoico es una opción interesante donde cuando uno analiza, cuando yo trato a un paciente, ¿qué pienso? Lo primero que pienso es qué riesgo tiene, que es lo que hoy se habló durante todo el día. Es decir, yo lo tengo que encuadrar en un... Hoy hablamos todo de prevención primaria, digamos, pero dentro del mismo prevención primaria vieron que hay un gran arco. Va desde el bajo riesgo clínico, el riesgo intermedio o alto porque ya tiene aterosclerosis subclínica. Entonces yo lo que tengo que pensar es hasta dónde quiero llevar ese nivel de LDL. Voy a tener dos variables, el riesgo que tiene ese paciente por un lado y el nivel de LDL que tiene por el otro. Porque si es un caso como el de Alan, que tiene 258 de LDL, sé que voy a tener que ser muy agresivo y sé que voy a tener que combinar. Y hoy se sabe algo que es muy importante, que hay que ser rápido en los tratamientos. No se lo puede tener un año esperando. El paciente hay que tratarlo en forma intensa. De todas las diapositivas, esta es la única importante. Te lo digo porque para mí es así. Si yo tengo un paciente y tengo que reducirle un 30%, puedo usar una estatina de acción moderada. Si necesito un 50%, una estatina de alta intensidad. Y si quiero avanzar más, un inhibidor PCSK9. Esto es lo que yo tenía hasta ahora. Ahora le agrego el ácido bempedoico. Después vemos a quién se lo doy, pero el ácido bempedoico me va a aportar más o menos un 20-25% de reducción. Entonces, ¿a quién le voy a dar ácido bempedoico? Puedo usar más ezetimibe en el que lo necesite, después lo veremos. Yo sé que voy a estar en un 40% y va a ser más o menos como usar una estatina de moderada a alta intensidad. Yo puedo usar la estatina, uso la estatina, pero ahora tengo la alternativa del ácido bempedoico. Y si realmente tengo que ser muy agresivo, puedo usar una triple combinación. Ese esquema es interesante porque el ácido bempedoico actúa sobre la estatina. Porque uno diría, bueno, si va por la misma vía metabólica, si le doy bempedoico, bloqueo totalmente el efecto de la estatina, y no es así. Esto es fundamental entenderlo. Es una herramienta terapéutica útil. ¿En quién? Miren, sujetos que son intolerantes a las estatinas con o sin ezetimibe. ¿Por qué? Si yo necesito bajar un 20%, se lo doy solo. Ahora, si tiene que usar una estatina y necesito bajar un 35, 40%, le doy ezetimibe y estamos bien. Sujetos que no alcanzan la meta con el tratamiento máximo con estatinas más ezetimibe. Es decir, tengo una hipercolesterolemia familiar heterocigota, no quiero pasar a cosas más raras. Bueno, le pongo ácido bempedoico. Antes lo llamo a Alan, que le haga los estudios genéticos o no, no sé, después lo discutiremos. Pero básicamente ese es el concepto. Y puse el último, sujetos en prevención primaria de bajo riesgo. Yo personalmente lo uso en la práctica clínica. Si ustedes me dicen, ¿tengo un aval en estudio de investigación? No, porque el CLEAR se usa en prevención secundaria. ¿Está bien? Pero una cosa es la investigación y otra cosa es la asistencia. Yo lo uso en algunos casos y casi siempre lo trato de combinar con ezetimibe, digamos, pero es una posición personal. Hasta acá vamos bien, ¿no? Bueno, ahora vamos al inclisiran, que no tiene nada que ver con lo anterior. Esto es otro capítulo, otra cosa. En el año 2006, un premio Nobel de Fisiología dijo que por un brillante artículo, Park y Melo demostraron que el ARN bicatenario activa un mecanismo enzimático que conduce al silenciamiento de genes y el código genético de la molécula de ARN determina qué gen silenciar. Esta última frase es lo que define inclisiran. Presten atención a lo que decían acá. Dicen, el código genético de la molécula de ARN determina qué gen silenciar. Quiere decir que el ARN que yo le voy a poner sabe a quién tiene que silenciar.
Esto avanzó un poquito, lo habían estudiado, siempre estudian en cosas raras, en un nematodo, que terminamos siendo los seres humanos porque lo usamos nosotros ahora, pero empezó en los nematodos. Y ya por esa época alguien dijo, ojo, porque esto tiene un potencial terapéutico en interferir a nivel genético. Hasta acá está claro, estamos hablando ya de modulación genética, no tiene nada que ver con receptores. ¿Qué es inclisiran? Inclisiran es un ARN doble hebra, antisentido y sentido, unido a otra molécula que se llama galactosamina, que es esta gran molécula que está acá. Todo este complejo es inclisiran. Si ustedes miran detalladamente, el anticen es un poquito más grande que el sen. ¿Ven? Tiene 2 más. Porque él va a identificar al ARN. ¿Cómo? Inclisiran ingresa, ese complejo ingresa hacia la agoproteína. No es muy buena esta pantalla. Acá dice hacia la agoproteína. Cuando ingresa, se une a un complejo que se llama RISC, que es esto que está acá. El inclisiran, de las 2 hebras se queda la hebra anticen pegada a este complejo e identifica el ARN nativo, al ARN mensajero nativo, que es el ARN mensajero que tiene el código para la síntesis de la PCSK9. Cuando se conforma esto, ¿sí?, el RISC más esta doble hebra se reestructuró con una, llamámosle así, sintética y una nativa, se destruye. Y cuando se destruye, no hay más PCSK9. ¿Alguna vez se despertaron a las 3 de la mañana pensando por qué el ser humano tiene esto? ¿No? Levanten las manos los que se levantaban a las 3 de la mañana pensando por qué el ser humano tenía eso. No, hay muchas cosas para que uno se puede levantar o no, o estar despierto a las 3 de la mañana. Pero tengo 10 minutos nada más. Básicamente porque los que estudiaron esto inicialmente estudiaban virus. Estudiaban los virus, estudiaban eso. Lo que les interesaba era saber por dónde entraban los virus. Y descubrieron la cialogoproteína. Es muy interesante la medicina, porque es tan, es tan variado las cosas, ¿no? Hay tanto pensamiento lateral que después se identificó esto. Porque si no, esto no tendría sentido. Este es un mecanismo para destruir un ARN que entra al cuerpo. ¿Me comprenden? Y ellos descubrieron que poniéndole el anticen, identificaba el ARN propio, destruye ese complejo, y si destruye ese complejo, no se forma PCSK9. Si no se forma PCSK9, como se ve ahí, yo no sé acá con qué se señala con esto. No hay. Bueno, qué bien. Se lo pongo acá. La PCSK9 sería esta pelotita que está acá. Normalmente el receptor se une a la PCSK9. Esto ingresa y este receptor es destruido. Si no está PCSK9, no se produce la destrucción del receptor en el lisosoma y entonces se expresan más receptores. Si tengo más receptores, tengo más efecto para bajar el nivel de LDL colesterol. Voy a pasar muy rápido lo que sigue porque lo importante es esto. Efectividad 50% por sobre la estatina. Estos estudios están hechos sobre estatina. No hay todavía un estudio de eventos hechos per se, pero sí hay análisis. Este es un metaanálisis de toda la línea Orion y lo que se ve es que hay disminución de los MACE, no hay grandes efectos adversos y la combinación, el estudio combinado del Orion 9, 10 y 11 demuestra que hay una reducción, ¿sí?, de los eventos combinados en forma significativa. El estudio prospectivo diseñado para esto todavía no terminó, pero tenemos ya mucha evidencia de que sí hay una disminución clara en los eventos. Entonces tenemos un fármaco que disminuye eventos y que es muy efectivo para bajar el LDL colesterol. Se da normalmente basal a los 3 meses y después cada 6 meses. Es una dosis única, no cambia, son 300 miligramos. Y es la ventaja de darlo cada 6 meses. ¿En quiénes? Hipercolesterolemia familiar, porque si tienen pocos receptores y yo le expreso más receptores es una indicación. Sujetos que no alcanzan la meta con el tratamiento máximo con estatinas, más ezetimibe y diría yo, más ácido bempedoico. Hoy si yo
de usar uso el triple esquema y si no responde a eso paso a inclisiran, y sujetos intolerantes a las estatinas que no alcanzan las metas con otros fármacos hipolipemiantes. Bueno, esto era un poco lo que les quería dar, algo más tradicional, algo nuevo, son los dos fármacos que salieron en los últimos años. Les agradezco mucho la atención. Bueno, ahora sí vamos a tener la última charla con María Ronstadt, que es médica del Departamento de Lípidos también, y nos va a hablar de lipoproteína A. Hola, gracias. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora. ¿Qué debemos conocer de la lipoproteína A? Primeramente, saber qué es la lipoproteína A. La lipoproteína A es una LDL-like que contiene ApoB, está trimembrada, digo yo, tiene ApoB, tiene fosfolípidos y también tiene esta cadena de apolipoproteína A. Y esta deriva, la ApoA deriva de un gen ancestral común al plasminógeno, que es altamente polimórfico, con 34 alelos, que está situado en el cromosoma 6. Y está formado por estos 3 dominios estructurales distintos y que tienen un alto grado de homología con el plasminógeno. ¿Y cuáles son? Son este dominio de proteasa inactivo, que se ve en color violeta, tiene una copia de Kringle 5 y múltiples copias que ven de Kringle 4. Se dicen Kringle porque se parece mucho a un pastel danés, con esa forma. Estos Kringle son similares pero no idénticos entre sí. Y van el Kringle 4 va del 1 al 10. El Kringle 4.2 es el que tiene alta variabilidad. ¿Y cuál es la importancia de esta alta variabilidad? Es cuanto más repeticiones de estos Kringles tenemos, el tamaño de la molécula va a ser mayor, que puede ir de 187 a 662 kilodaltons. ¿Y cuál es la correlación? Es decir, que cuanto más tamaño tenga la molécula, la concentración va a ser menor. Y al revés y viceversa, o sea, las partículas más pequeñas es que tengan menos repeticiones del Kringle, son aquellas que van a estar en mayor concentración y son las que van a ser más aterogénicas. Esto es lo que le comentaba, ahí tenemos las dos. La primera, donde vemos las múltiples copias del Kringle, que pueden tener de 40 y un poco más, son moléculas más grandes, están en menor concentración en sangre y son blanco también del retículo sarcoplasmático, es decir, que son rápidamente degradadas, entonces la concentración baja rápidamente en sangre. Las más pequeñas, que pueden tener hasta 6 copias del Kringle 4.2, son aquellas que tienen altas concentraciones en sangre y pueden ser altamente aterogénicas. Esta variabilidad también de la cantidad está demostrada en las diferentes razas. Por ejemplo, aquellos del este asiático y los europeos son los que tienen menor concentración de LPA. Los latinoamericanos, los del Oriente Medio y las del sudeste asiático tienen concentraciones intermedias y los africanos son los que tienen mayor concentración de lipoproteína A. ¿Cuál es la fisiopatología de esta lipoproteína A? Son altamente aterogénicas. ¿Por qué? Porque inhiben, cuando se produce una lesión vascular, estos Kringles se unen al plasminógeno y evitan la formación de plasmina, que son fibrinolíticos, es decir, que diluyen el coágulo en el local, es decir, que al tener más lipoproteína A, el coágulo va a ser mayor, más grande y puede generar trombosis vascular y obstrucción vascular. También se puede traslocar cuando son de pequeños tamaños y formar parte de las células espumosas y formar parte de la placa vascular. Es ahí su capacidad aterogénica. Entonces, ¿por qué eso es importante? Como habíamos dicho, las repeticiones del Kringle, cuando
menos repeticiones tengamos y las concentraciones van a ser mayor, la relación es lineal, es decir, vamos a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular, ACV, y otra de las patologías relacionadas a la lipoproteína A es la estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque se va a producir en un lugar donde hay flujo turbulento, pueden haber microtrombos, y es ahí donde se deposita esta lipoproteína A. Entonces, el peso que vamos a tener de la lipoproteína A es cuando son más pequeñas, son más aterogénicas y el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica es mayor. O sea, es claro, ella, eso es para que lo llevemos a casa. ¿Y cuáles son las patologías que se relacionan con con el aumento de la lipoproteína A? Y las dos más frecuentes es el infarto de miocardio y la estenosis aórtica severa. Y podemos tener en un tercer lugar a la enfermedad arterial periférica también. Esto se da principalmente cuando tenemos valores altos de LPA, es decir, mayor a 90 miligramos por decilitro o mayor a 190 nanomol por litro. La medición de la lipoproteína A, ¿cuándo es alto? Bueno, con respecto a las mediciones siempre se prefiere medir nanomol por litro, pero a los fines prácticos, clínicos, lo que vemos en el consultorio, si tenemos una medición en miligramos por decilitro, también está bien porque lo importante es que tengamos esta evaluación en nuestros pacientes. Y de acuerdo a los valores, para ser más prácticos de la National Lipid Association, tenemos estos para, digamos, como para no tener tantos valores. Hay otros valores en la europea donde hay muchos diferentes grados de bajo, de riesgo intermedio, alto y muy alto, son más valores. Pero acá me parece que esto, poniéndolo así, en esta clasificación me parece más práctico. Es decir, si tenemos una LPA menor a 75 nanomol por litro, es decir, menor a 30 miligramos por litro, el riesgo podríamos asociado puede ser bajo. Y aquellos que tienen valores mayor a 125 nanomol por litro o mayor a 50 miligramos por litro, el riesgo podría ser alto, de ahí para arriba obviamente, y los que están entre ambas podríamos denominarlos que son riesgo intermedio. ¿Y para qué nos sirve la lipoproteína A? Sola en la estratificación del riesgo no nos sirve mucho, pero si lo asociamos a otros scores de riesgo, nos puede ayudar, como dijo Diego, a reestratificar a nuestros pacientes. Aquellos pacientes de riesgo intermedio podemos reclasificar a pacientes a alto riesgo. Es así que si las concentraciones de lipoproteína A no son considerados, por ahí el riesgo absoluto podría ser subestimado. Y acá tenemos en aquellos pacientes donde tienen un riesgo basal determinado en las abscisas y el riesgo de enfermedad cardiovascular, si le sumamos los valores de lipoproteína A, el riesgo cambia completamente en nuestros pacientes. Eso es lo importante de tener en cuenta en el consultorio. ¿Y a quién le vamos a pedir lipoproteína A? Ya lo había nombrado Diego, a todos una vez en la vida se recomienda la medición de lipoproteína A, inclusive a aquellos pacientes que tengan que hacerse un laboratorio de rutina, se le puede agregar la lipoproteína A para tenerlas ya registrados. Aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular en prevención secundaria, aquellos pacientes con estenosis aórtica que esté calcificada, aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar confirmada o con sospechas clínicas, familiares de primer grado con LPA elevada, para hacer un screening familiar es importante, que haya historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz de causa desconocidas en familiares de primer grado, que hay una pobre respuesta también al tratamiento de las estatinas, y como dijimos en la primera valoración del riesgo cardiovascular. Y actualmente, ¿qué hacemos con esta lipoproteína? Que viene el paciente al consultorio y nos dice, ¿qué hacemos, doctora? ¿Qué hacemos?
porque no tenemos tratamientos, la verdad no tenemos un tratamiento dirigido actual hacia la lipoproteína A que haya demostrado un impacto sobre el riesgo cardiovascular que justamente esta lipoproteína A nos causa. Pero bueno, es nuestra oportunidad de sacar nuestro arte en el consultorio y hacer un tratamiento y una reducción agresiva de los factores de riesgo cardiovasculares en nuestros pacientes. Aquellos factores de riesgo cardiovasculares conocidos, es decir, sobre la hipertensión, sobre la diabetes, sobre la obesidad, sobre el sedentarismo. Entonces, todo esto no va a influir sobre el valor de la lipoproteína A, pero sí va a reducir el riesgo absoluto de la enfermedad cardiovascular de nuestros pacientes y así indirectamente la influencia del riesgo cardiovascular genético de los niveles elevados de lipoproteína A. ¿Qué más vamos a hacer? Si nuestro paciente tiene valores elevados de LDL, la reducción agresiva de la LDL con los regímenes estándar o no, que ya los compañeros ya lo hablaron. Y las estatinas siguen siendo las reinas en el tratamiento de la reducción del LDL. Independientemente que puedan aumentar ligeramente el valor de la lipoproteína A, pero el impacto es mínimo en comparación con todos los beneficios que nos ofrecen las mismas. También tenemos los inhibidores de la PCSK9 que reducen los niveles de LDL en un 50-60%, y las LPA también, pero no es un medicamento que tenga indicación aprobada para la reducción de la LPA y que pueda prevenir eventos cardiovasculares. Todavía no tenemos nada demostrado al respecto. Es importante también que cuando tenemos un paciente que viene con las LPA elevadas, hacer el screening familiar, sobre todo si hay antecedentes en la familia. Y hacer una evaluación vascular también nos ayudaría en nuestros pacientes. ¿Y cuáles son las terapias futuras que tenemos? Sabemos todo esto, pero bueno, también hay algo por detrás y hay algo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? Hay drogas nuevas que son, como decían, ya hablaron mis compañeros, estos silenciadores genéticos, es decir, que actúan a nivel genético inhibiendo la producción de esta proteína. ¿Y cuáles son? Está el pelacarsen, en el estudio Horizont, hay una reducción muy significativa de la LPA. En el pelacarsen hay una reducción del 80%, son todas, la mayoría, las cuatro inyectables y una vía oral que todavía está en fase 1. El Ocean, que en el olpasiran, que se va a publicar aproximadamente en el 27 o 28, en el año 2027-2028, también es un silenciador genético inyectable, se aplican una vez por mes. El serlaciran y lepodisiran, y el último, el muvalaplin, que es vía oral de toma diaria con una reducción de la LPA en un 65%. Entonces, tenemos que ver que estas terapias cuando vengan, cuál va a ser el impacto que va a tener, que eso es fundamental, sobre el riesgo cardiovascular, no solamente en la reducción de la LPA. Como conclusión, las altas concentraciones de la LPA son un factor de riesgo cardiovascular en el 20% de la población mundial. Se están desarrollando estas nuevas terapias con potencial de reducir el riesgo de LPA elevada. Y es oportuno entonces así medir la LPA plasmática en todas las personas con riesgo cardiovascular una vez en la vida para ofrecer el máximo control de los factores de riesgo e indicar a las personas probablemente que se beneficiarán con esta terapia. Y hay una cosa más que a mí me parece importante nombrar, que no lo dije acá, que tenemos que hacer la ciencia de la implementación. Trabajar todos para saber realmente que todo lo que hacemos en el consultorio se cumpla. Muchas gracias.
Vamos a cambiar un poco la metodología, así que si tiene alguien alguna pregunta, antes de discutir entre nosotros, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta sobre alguno de estos temas? Bueno, yo voy a hacer una pregunta. María, hablaste mucho del LPA perfecto, hay nuevos fármacos. Ahora, yo tengo siempre una duda, y es aspirina en la LPA. Un paciente que tiene una hiper-LPA, ¿vos valorás qué nivel de LPA tiene? Porque, digamos, no es lo mismo tener 125 que tener 200, 300 o más de 400 de LPA medida en general en nanomoles, que es como la medimos. Claro, nanomol. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido en alguna de esas poblaciones indicar aspirina? Está muy discutido la utilización de aspirina, pero más en personas que tengan niveles limítrofes. Ahora, en algún momento se dijo aspirinas a todos. Después hubo una discusión importante respecto a no dar aspirina a nadie. Y ahora, en realidad, a los pacientes que tengan LPA alta, son pacientes que se consideran inclusive de alto riesgo, y en las guías europeas hablan de aquellos pacientes que tengan LPA mayor a 400 nanomol por litro, considerarlos como pacientes como hipercolesterolemia, ya una hipercolesterolemia familiar. En esos pacientes se indicaría aspirina. No sé, ¿quiere hacer alguien un comentario más sobre el tema? ¿Alguien tiene una pregunta? No. Sí. Dale, sí. No, acá no. Una pregunta. Primero, felicitaciones. Muy bueno todo. Una pregunta clásica de que nos hacemos en consultorio es ¿cuál es el rol hoy de los fibratos? Y extiendo. Gracias. ¿Cuándo tratamos la hipertrigliceridemia? Porque hasta aquí hoy escuchamos mucho sobre el LDL colesterol, etcétera, estatinas y demás. Pero siempre esto nos pasa. El perfil de los pacientes metabólicos es característicamente con hipertrigliceridemia. Y entonces ahí nos queda esta duda. En este contexto, ¿cuándo tratamos la hipertrigliceridemia? ¿Cuándo damos fibratos? ¿Cuándo damos omega 3? Por ahí estaría bueno si nos pueden contar un poco sobre eso. Bien. Bueno, muy buena la pregunta, Hugo. Eso es lo que quise tratar de transmitir hoy, ¿no? Por empezar, las guías ya, si uno analiza los scores de riesgo, no toman triglicéridos, pero fíjense que, por eso lo nombré, cambian, no piden más LDL ni colesterol total, sino piden colesterol no HDL. Ya midiendo colesterol no HDL, asumimos que ya están las lipoproteínas ricas en triglicéridos ahí adentro. Así que ya de a poquito se va aproximando que los triglicéridos tienen un poco más de relevancia. Pero está bueno lo que dijo Hugo, porque en realidad los estudios con fibratos no dieron significativo. Pero uno, indagando un poco más, por ejemplo, el estudio Accord Lipid, cuando analizan subestudios, por ejemplo, aquellos que tenían HDL bajo, pero con triglicéridos altos, en esa subpoblación que la mayoría son diabéticos o con síndrome metabólico, ahí sí les dio significativo la reducción de eventos cardiovasculares. Por lo tanto, yo creo que los fibratos fueron bastante endemoniados, pero me parece que en un determinado grupo de población que tienen mayor riesgo, que son justamente esta población que yo les quise hacer hincapié hoy, que no es solamente la simple LDL alta o la simple hipertrigliceridemia común, sino que son aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo cardiovascular porque son diabéticos, porque tienen síndrome metabólico, porque tienen un componente inflamatorio mayor. En esa subpoblación los fibratos dieron bien. Hecho esta salvedad, ahora vamos a hablar sobre el eicosapentaetilo o los omega 3 justamente para los triglicéridos. También hubo varios estudios que con diferencia. ¿Por qué? Porque algunos utilizaban, no era ultra purificado como el eicosapentaetilo, otros utilizaban un grupo control que utilizaban aceites minerales y otros no. Entonces hubo diferentes cosas que hacían que los estudios en algunos dieran negativos y otros dieran positivos. El Reduce dio positivo,
pero dio positivo también. ¿Por qué? Porque los triglicéridos bajó muy poco los triglicéridos, bajó los triglicéridos ligeramente, pero no aumentó, por ejemplo, el LDL, que sí aumentó con otros estudios con omega 3. Bajó la PCR, bajó todo lo que sea inflamatorio, y me parece que va por ahí. La reducción de los triglicéridos no es el impacto sobre los triglicéridos solamente, sino cuando mejora todo el perfil metabólico de inflamación, diabetes. No sé si contesté la pregunta más o menos, Hugo. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, con Diego siempre terminamos peleándonos, así que esto va a ser público. Yo creo que el problema de los triglicéridos es que hay dos grupos de hipertrigliceridemia. Las hipertrigliceridemias moderadas, ¿sí?, que se deben básicamente a otro problema. Llámese obesidad, llámese insulinoresistencia en cualquiera de sus formas o diabetes. Esto es una entidad donde el triglicérido ahí nada más es un emergente. El triglicérido es un marcador de riesgo, pero no es el que produce el riesgo. Por eso es lo que él dice. ¿Qué pasa cuando uno tiene una hipertrigliceridemia moderada? Tiene LDL pequeñas y densas, pero no tiene LDL pequeñas y densas porque tiene hipertrigliceridemia. Tiene LDL pequeñas y densas porque tiene un trastorno metabólico intermedio que termina llevando a que las LDL sean pequeñas y densas, los triglicéridos sean un poquito elevados y el HDL colesterol está bajo. ¿Pero qué tiene bajo del HDL colesterol? El colesterol. Porque hay que entender que cuando nosotros ponemos col-HDL, el bioquímico entiende que tiene que medir el contenido de colesterol que está dentro del HDL, pero no está midiendo el HDL como lipoproteína. Lo que está midiendo es que esa HDL tiene bajo contenido de colesterol. Ese es el patrón típico de la triada lipídica, que es donde se ven las hiperlipidemias moderadas, algunas formas familiares combinadas o en las causas secundarias. Por eso todos los estudios con triglicéridos, todos los estudios para bajar triglicéridos no fueron significativos desde el punto de vista estadístico. Con pemafibrato, que es el último, tampoco. Con fenofibrato, que era el estudio específico, que era el FIELD, 9.500, 9.600 pacientes con diabetes, no dio diferencia significativa, es solamente reducción de necesidad de nueva revascularización y de infarto no mortal. Porque ahí el problema no son los triglicéridos, el problema es lo que tiene el paciente. Entonces, más que dar fibratos u omega 3 específicos, que es un tema un poco más complejo el del omega 3, digamos, hay que trabajar sobre ese paciente, tiene que bajar de peso, hacer una dieta correcta. Ahora, si la hipertrigliceridemia es mayor a 500, no hay duda que hay que dar algo y que hay que dar fibratos. Lo único que no hay que hacer es dar genfibrosil combinado con una estatina, pero fuera de eso no hay ningún problema. Menos de eso, bueno, podría haberlo. Si es prevención secundaria, ustedes quieren usar algo que baje, bueno, prevención secundaria, estudio REDUCE-IT, isopenteno de etilo, 2 gramos. El estudio fue, creo que, de 4 gramos. 2 cada 12. Por eso, 4 gramos es incompatible con la vida, porque si ustedes vieron una cápsula, es una cápsula tremenda, es un gramo que no se puede reducir, 4 por día, casi imposible de tomarlo. Entonces, a mí me parece que los fibratos están ahí. Es buena la discusión, pero me parece que los fibratos, no sé qué opinás vos, Alan, María. No, un poco creo que ya se dijo todo. Creo que hoy la evidencia en reducción de eventos está más con el icosapento de etilo que con los fibratos en cuanto a lo cardiovascular. Podemos hablar 3 horas del estudio REDUCE-IT con todos los caveats que tiene, pero hoy creo que si tengo que elegir un fármaco en un paciente con una hipertensión moderada, diabético, con enfermedad cardiovascular, sería el icosapento de etilo 2 gramos y no tanto un fibrato. Si quiero prevenir el riesgo de pancreatitis en una hipertensión severa de más de 500, sí iría por un fibrato. Yo insisto con las medidas, con los hábitos, que me parece que es sumamente importante en los pacientes y cuando interrogamos a los pacientes encontramos cada cosa que comen. Y por eso me parece, y también la actividad física, me parece que eso es re importante en la consulta y obviamente coincido con lo que dicen mis compañeros, más en los pacientes con temas metabólicos, en eso tenemos que ser sumamente estrictos
en el consultorio. Bueno, eso. Y un concepto importante es si el antes de tratar los fibratos, si es un diabético, que esté compensada su diabetes, ¿no? Porque esto es muy común, que le tratan Sí. los fibratos y por ahí sigue teniendo, no sé, una hemoglobina glicosilada de 8, digamos. Esto me parece tremendo. Bueno, la última pregunta rápida, un poco, Alan. Hablaste de test genéticos, hablaste de polimorfismos. Me parece que está bárbaro. Los polimorfismos todavía es un tema demasiado complejo y que no logramos entender bien y de poca utilidad práctica. Pero la pregunta es, a todos los pacientes, todas las pacientes que yo sospecho hipercolesterolemia familiar, homo o heterocigota, ¿necesito pedirle el test genético o para indicarle un fármaco a esos pacientes? Por ejemplo, inhibidores PCSK nuevo, inclisiran. ¿Tengo que tener el test genético previo? Está buenísima la pregunta, Ricardo, porque es con la que nos enfrentamos muchas veces en el consultorio. Hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, sobre todo en este país, que es que el test genético tiene un costo y que ese costo se traslada al paciente porque las coberturas no lo cubren justamente. Si bien no es un costo desorbitante, ronda entre los 800 y los $1.000, o sea, es un costo significativo. Entonces, antes de incurrir en eso, tenemos que pensar en si le va a dar algún tipo de beneficio al paciente hacerlo o no. En los escenarios que yo creo que lo haría sin duda es en aquellos en los cuales hay hijos de por medio, porque nos habilita a hacer un screening en cascada y después ir a los hijos a buscar ese gen puntual, que eso es mucho menos costoso y mucho más fácil de hacer. Y también cuando tenemos dificultades en el acceso para medicación específica, como los inyectables, como inclisiran que mencionaste vos, o volocumab, o lirokumab, porque a veces el test genético nos da una fuerza de indicación mayor y nos facilita el acceso a esa medicación que pasa muy frecuentemente. Hoy tuve un paciente que tenía 280 LDL y con rosuvastatina 40 y sistema IB10 bajó un montón, pero está en 150. Entonces ese paciente va a necesitar, y seguramente tenga una dislipemia familiar. El padre tuvo un infarto a los 50 años, o sea, probablemente tenga una dislipemia familiar. Entonces ese es un posible candidato a test genético. Si la cobertura no nos da mucha bola, es un fuerte candidato, sí, definitivamente. Un último comentario. Con los test genéticos hay que tener cuidado porque hay un 30% que son negativos, porque es una mutación y hay mutaciones que todavía no están descritas. Entonces, cuando se hace un test genético, se machea contra lo conocido, digamos. Si esa mutación todavía no fue identificada en la base genética mundial, puede ser que sea una forma familiar y que no la detectaron. O sea que hay un porcentaje de pacientes que el test negativo no excluye la enfermedad. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y están las variantes de significado clínico incierto, que se detecta la variante, pero no se sabe si es patogénica o no, y ahí es donde también suma mucho la importancia del consejo genético para jerarquizar o no esa variable, ¿no? Bueno, antes de cerrar, un último concepto. Ahora te doy. Siguiendo lo que decía María recién, independientemente de todo lo terapéutico farmacológico que hemos visto en todas las charlas que hemos visto hoy, no abandonar el concepto de que las herramientas no farmacológicas que tenemos hoy a la mano, que son el nutricionista, es fundamental dentro del equipo terapéutico de estos pacientes con trastornos metabólicos, y la actividad física. Fundamental que insistamos en la actividad física de nuestros pacientes. No menos de 50 minutos de actividad física continua, no menos de 3 veces por semana, intercalar ejercicio de actividad aeróbica con ejercicio de sobrecarga, de sobrepeso. No es una contraindicación el ejercicio de sobrecarga cuando está bien indicado, cuando está bien guiado el paciente, y de esa manera incentivarlo a que haga actividad física, porque es una herramienta utilísima y es económica y barata. Puede ir a una plaza tranquilamente a hacer actividad física y va a salir más barato que el inclisiran. Hay que tenerlo presente. Si me permite, una última. Salió el deportólogo, muy bien. Una cuestión para cualquiera de ustedes. ¿Tenemos que ajustar el LDL cuando tenemos incremento de la lipoproteína A? Porque en algún momento se dijo que sí, en otro después se desestimó. Actualmente, si en pacientes tenemos como un incremento de la lipoproteína A, ¿nuestro LDL tenemos que hacer algún ajuste? Te respondo corto porque estamos cortos de tiempo, pero la respuesta corta es no. En algún momento se habló de porque se creía que un 30% podía influir en el valor. Hoy se sabe que ese valor es muy variable, con lo cual la última recomendación del update de este año de la NLA es no ajustar el valor. Otra cosa importante, no sé si a ustedes ya les pasó en consultorio, pero vienen pacientes derivados con que tienen LPA de 90, 85 y vienen con
un estrés bastante importante y me parece a mí que, como puse al final de la diapositiva, al paciente está dentro de un riesgo cardiovascular, no es un valor de laboratorio. Entonces, cuando vienen con APO, con LPA elevada o algún marcador elevado aislado, tener cuidado en que uno puede, porque imagínense que esto es algo familiar, entonces ponen en riesgo o en miedo a todos los familiares cercanos. Entonces me parece a mí que hay que tener mucho cuidado con la conducta que uno toma a partir de un valor ligeramente elevado. Como dijo María, para ser de riesgo tiene que por lo menos ser casi el doble del valor de límite. Porque yo por lo menos ya he visto varios pacientes en consultorio que vienen porque está ligeramente elevada la lipoproteína, prácticamente con crisis de pánico, porque me voy a morir, voy a tener una ACV, voy a tener un infarto. Y la verdad que me parece que ese valor está dentro de un contexto clínico del paciente y un riesgo global, no solamente por la LPA. No sé si María cree. Sí, no, que me parece eso es re importante hasta que no tengamos las drogas. Que esta información la manejemos nosotros con mucho cuidado porque es así, como dice Diego, los pacientes vienen muy, muy asustados al consultorio. Entonces, lo que primero tenemos que estar informados para poder informar somos nosotros y transmitir calma al paciente porque hasta que no tengamos las drogas realmente que hayan demostrado en realidad un beneficio en el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes, tenemos todavía un largo trecho para poder trabajar ahí. Por eso el hincapié fue principalmente actuar sobre los factores de riesgo y sobre el riesgo basal del paciente. Bueno, ¿Alcohol? ¿Cuál alcohol y con quién, digamos? ¿Cómo? Bueno, a ver, no, está bien. Ahora, la pregunta puede estar orientada, que me parece muy interesante, a el efecto del alcohol sobre los triglicéridos, sobre todo. El exceso de alcohol produce aumento de los triglicéridos y sin duda hay que bajarlos. Y hay una cosa muy interesante, clínica, que si usted ve hipertrigliceridemia con HDL alto, ¿sí? HDL alto y glóbulos rojos grandes, sea hombre o mujer, piensen que puede ser un alcohólico. Sí, por supuesto, hay que reducir el alcohol. Para los triglicéridos hay que reducir el alcohol y hay que bajar mucho el contenido de grasa, porque es lo mejor. Bajar el contenido de grasa es mucho más, y con lo cual baja el peso, por supuesto, es tremendamente efectivo. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes hasta este momento y vamos a dar por concluida nuestra mesa. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, con este módulo estamos terminando este segundo simposio de prevención cardiovascular que ha organizado el Instituto. Queremos agradecerles a todos la presencia, que todavía estén aquí muchos de ustedes. Ha sido realmente un placer. Queremos agradecer puntualmente nuevamente al Laboratorio Novo Nordisk y a Siegfried, que han permitido que nosotros podamos hacer este evento. Y bueno, los voy a dejar a Hugo y a Marcelo que cierren el evento. Muchas gracias. A ustedes por estar aquí. Agradecer especialmente a la gente de marketing, Mica, Nico, que trabajan a la par para que esto pueda ocurrir, a la gente de docencia, por ahí estaba Majo, María y todo su grupo que también nos permite que podamos compartir este encuentro y por supuesto a todos los colegas del programa de prevención que vieron ustedes lucido hoy con toda su experiencia y transmitiéndonos toda esa información. Así que gracias por estar aquí. Marcelo. Sí, yo quería agradecerte especialmente a vos, Hugo, y a vos, Pablo, que la verdad que son dos compañeros con los que uno trabaja muy a gusto, y a todos ustedes por estar acá, como todos dijimos. Así que nos veremos el año que viene. Hasta luego.